Buenas tardes, esta es la retroalimentación de la evaluación de desempeño número 2 que han dado el día 15 de junio. La primera actividad decía lo siguiente: hace ya varios años que los problemas de gestión en el sistema público de salud chileno se vienen manifestando y es una de las principales preocupaciones que debe abordar el gobierno, según indican los datos de la última encuesta. Un elemento vital en este contexto es el recurso humano, y es por ello que, conscientes de la importancia que tiene para el desarrollo y crecimiento de las empresas la orientación hacia el mercado interno, OMI, un grupo de ingenieros comerciales estudiaron esta variable latente en el sistema de educación chileno. Entonces queda claro que es esa la variable latente que se está estudiando. Y nos dicen que según la literatura que ellos presentan tiene 5 dimensiones, 22 ítems en una escala de Likert de 7 puntos, y aquí están las 5 dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces la primera cuestión que habría que tener claro es que la variable latente estudiada es la orientación hacia el mercado interno y no es la calidad percibida, como muchos de ustedes lo hicieron. Estaba clarísimo, era el planteamiento. Lo primero que me pedían, bueno, nos daban la base de datos. Lo primero que nos pedían era especificar las variables involucradas en el análisis e indicar su naturaleza. Entonces, podían extraerlo directamente del documento SPSS o irlos nombrando cada uno. Lo que quedaba claro es que no era según estuviera en la base de datos, cada uno tenía que diferenciar. Género es una variable cualitativa nominal, edad es una variable cualitativa ordinal, estado civil es cualitativa nominal. Claramente son todas cualitativas, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer solamente la segunda parte especificada para cada uno. Estado civil nominal, nacionalidad nominal, jefe de hogar nominal, número de hijos ordinal, nivel educativo ordinal, trabaja en una, la pregunta era igualmente nominal, cuántos años ha estado en el rubro, ordinal, cuántos años de antigüedad lleva en el lugar, también ordinal, ha tenido más de un trabajo, nominal, sus ingresos están dentro de un rango, era ordinal, y si considera que su ingreso es adecuado, nominal, tipo de contrato nominal, y claramente todas las variables de la escala de mercado interno eran cualitativas ordinales, que en el fondo era la escala de Likert, ¿no? Se podía especificar, y varios de ustedes lo hicieron, que por ejemplo la edad, el número de hijos eran variables en su naturaleza cuantitativas, pero aquí estaban categorizadas, ¿no? Eso también era adecuado. En el apartado B nos pedían hacer un análisis breve, ¿sí? Un análisis descriptivo que permita conocer las principales características de los individuos que componen la muestra. Por lo tanto, podían hacer un par de gráficos con las variables cualitativas y un resumen numérico con las escalas de Likert. ¿Sí? Vamos a ver un resumen. El resumen descriptivo, ahí estaba, ¿cierto? Teníamos de cada una la tabla de frecuencias, o bien tabla de frecuencias o bien gráfico. Era muchísimo más simple el gráfico porque quedaba a la vista, ¿no? Entonces, ¿cómo eran las personas que fueron estudiadas? Mayoritariamente de género femenino, entre 18 y 30 años y entre 31 y 45, es decir, la masa crítica era gente joven en general, ¿cierto? Y muy joven, seguramente los primeros trabajos, y luego de entre 31 y 45, que era ya gente adulta, pero adulto joven. Mayoritariamente solteros, de nacionalidad chilena, en su mayoría jefes de hogar, con
o sin hijos o entre 1 y 2 hijos, ¿no? Es decir, en general entre 0 y 2 hijos está la mayoría, con niveles educativos eh, a partes más o menos similares, técnico profesional y de educación superior. Entonces ya más o menos uno va visualizando el tipo de personal que hay en el sistema público de salud, eh, que en general más o menos equilibrado, trabaja en una comuna distinta a la de su domicilio o trabaja en una comuna de su domicilio, está bastante equilibrado, que llevan trabajando entre 1 y 3 años una gran masa crítica y otros entre 4 y 8 años. Un poco allí estaba la conexión tal vez con la edad, ¿no? de las personas que han respondido. ¿Cuántos años llevan trabajando en el ámbito de la salud? Aquí estaba algo más repartido, pero si ustedes se fijan, estamos hablando de entre 1 y 8 años, ¿no? Más o menos. Hay un grupo de entre 1 y 3 años, entre 4 y 8 y entre 9 y 15. ¿Sí? Es decir, hay gente que lleva muy poquito tiempo, gente que lleva una cantidad media y gente que tiene mucho tiempo en el sistema. Donde mayoritariamente no han tenido más del trabajo que tienen en ese momento. Sus ingresos oscilan habitualmente entre 1 y 3 millones, ¿sí? Lo habitual, ¿no? Lo que queda claro que probablemente allí no estén los médicos. Y si considera que el ingreso actual es el adecuado para las funciones que realiza, claramente la mayoría considera que no. Y el tipo de contrato que presentan habitualmente es a contrata, ¿sí? Una porción que bordea el 25% solamente tiene contratos indefinidos, ¿sí? Entonces eso nos da más o menos la panorámica de qué características tienen las personas que nos han contestado. Luego en el apartado C nos pedían en no más de 5 líneas indicar la metodología que usarás para analizar la información y cumplir con los objetivos planteados por el grupo investigador. ¿Cuál era el objetivo? Estudiar la variable latente, ¿no? Lo que nos planteaban aquí al principio. Estudiar la variable latente orientación hacia el mercado interno y verificar si efectivamente teníamos las 5 dimensiones, ¿no? Para eso deberíamos haber contestado que se debería haber hecho un análisis factorial exploratorio, pero aquí lo más importante era el por qué. Justifica tu respuesta, decía, ¿no? Y aquí muchos se erraron. El análisis factorial exploratorio se debe hacer, ¿por qué? Primero, porque no tenemos una variable, la variable latente que estamos estudiando no es observable, ¿sí? Que en el fondo es la orientación hacia el mercado interno. Por lo tanto, estamos trabajando con una variable latente que no es observable directamente, que además trabaja con variables cuantitativas o métricas, o como mucho variables en escala de Likert, que era el caso. De lo contrario, no podríamos aplicar el AFE, ¿no? Entonces ahí están las condiciones y eran las que deberíamos haber nombrado. Y por último, en el apartado D nos piden desarrollar la metodología que acabamos de decir, pasando por todas las etapas, justificando los procesos, ¿no? Que nos lleve a cumplir el objetivo. Entonces, hacemos el análisis factorial exploratorio. Inicialmente, como ya hicimos el descriptivo, me faltaba el análisis de el descriptivo de las variables en escala de Likert, ¿sí? Un segundo. Sí, no lo alcancé a borrar. Rápidamente lo vamos a hacer. Solo el descriptivo, recuerden que solamente tenía media y desviaciones típicas, ¿sí? No hacía falta más.
porque eso es todo lo que podemos tener de las escalas de Likert, ¿no? Vale, entonces uno cuando veía los descriptivos se percataba que las respuestas estaban todas bordeando el 4 y el 5. Es decir, no había una sola variable que tuviera una valoración 6, por ejemplo, o 7. Entonces estábamos entre 4 y 5, 5,57 era el valor más alto y era una en particular, ¿no? Que es la valoración que hacían una vez al año por la calidad del servicio, pero todas las otras eran por debajo de 5. Entonces la conclusión, gran conclusión a la que deberíamos haber llegado era que las valoraciones que se están haciendo del sistema público de salud por las propias personas que se están estudiando es bajo, es decir, es deficiente, tienen una percepción deficiente de todos los aspectos de el mercado interno, ¿no? Que es lo que se está estudiando con esta escala de 22 ítems. Y lo otro que resalta también son las dispersiones altas. Una dispersión de 1 o 2 puntos, como ocurre aquí en todos los ítems, nos está indicando que tenemos aproximadamente entre 1 y 2 puntos de dispersión en una escala de Likert que va de 1 a 7. Es decir, alguien que valoró en 5, podríamos decir que se está moviendo entre 4 y 6, o entre 3,5 y 6,5. O sea, pasamos de una valoración 3, 3,5 que es mala a una valoración 6,5 que es muy buena. Entonces, el nivel de dispersión es enorme, ¿vale? Y eso era muy importante en el proceso de la descripción. Ya, ahora sí vamos a ir a hacer el análisis factorial exploratorio como lo había indicado inicialmente. Entonces, lo primero, cuando hacemos el análisis factorial exploratorio, perdón, aquí está. Cuando hacemos el análisis factorial exploratorio, he omitido los descriptivos porque como ya lo hemos analizado en el apartado B, no era necesario volverlo a hacer. Entonces, ¿qué veíamos? Lo primero, la matriz de correlaciones se confirma, ¿no? Que cada uno de los ítems tiene una correlación sobre 0,4, 0,5 con al menos una de sus compañeras, y aquí en general con bastantes de ellas, lo que nos anticipaba correlaciones estadísticamente significativas. Cuando veían el contraste de correlaciones y planteaban la hipótesis, debían indicar que H0 la correlación era igual a 0 y en H1 que la correlación era distinta de 0, ¿no? Entonces, como las significaciones eran 0, rechazábamos H0 y confirmábamos que 2 a 2 las correlaciones eran estadísticamente significativas, ¿no? Veíamos el KMO y la prueba de Bartlett. KMO nos indicaba al ser 0,929 que la matriz de datos es adecuada, ¿no?, para recibir a la técnica, que no nos generará ningún tipo de problemas, ni el determinante ni la matriz. Y por otro lado, la prueba de Bartlett, que debían plantear las hipótesis H0, que la matriz de correlaciones era igual a la matriz de identidad, y en H1 que la matriz era distinta, ¿sí? Entonces, al tener una significación inferior al 5%, rechazamos H0 y confirmamos efectivamente que la matriz de correlaciones es significativamente distinta a la matriz de identidad. Entonces, este contraste es para la matriz completa y estos son 2 a 2, ¿no? Es decir, teníamos digamos, todos los elementos básicos como para poder hacerlo. Hay un análisis previo que probablemente lo voy a comentar ahora, sí, antes de entrar a las comunalidades, que debió hacerse, que es el análisis de fiabilidad. El análisis de fiabilidad, cuando ustedes lo hacían, y esto debió ser lo primero, pensé que lo tenía puesto en el archivo y no lo tenía.
Bueno, lo hacían y confirmaban, ¿cierto? Que el alfa de Cronbach nos daba unos valores tremendamente consistentes. Estábamos muy cerca de 0,1, digamos cerca, no extremadamente cerca, como para que signifique que hay algún tipo de problema de inconsistencia, ¿no? Recuerden que cuando estábamos exageradamente cercanos a 1, también había allí algún problema. Entonces, al observar el alfa de Cronbach, si se eliminaba el elemento, se mantenía muy, muy, muy constante el alfa de Cronbach sin grandes variaciones sustanciales, digamos, ¿no? Lo que hace prever que cada uno de los ítems es importante para la escala, ¿no? Bien, entonces de allí ya venimos, ¿no? Del análisis de fiabilidad ya venimos con que aparentemente todas las variables, todos los ítems aportan, ¿no? Y lo verificamos en las comunalidades. Cuando venimos a las comunalidades nos percatamos que, si bien es cierto, no son exageradamente altas, pero todas están sobre 0,5, exceptuando la penúltima, que por el principio de parsimonia deberíamos probar cómo sería el modelo si quitamos este ítem, porque como digo no está alcanzando el mínimo requerido, que era el 50% de explicación una vez hecha la extracción, ¿no?, de los factores. Por lo tanto, la primera decisión sin ningún análisis más es eliminar el penúltimo ítem y volver a realizar el análisis. Fíjense cómo estaba el KMO y el porcentaje de varianza que estábamos explicando, ¿no?, que era de un 63,95 y nuestro KMO de 0,929. Entonces al hacer aquí está, se fijan ya no tenemos el ítem. KMO aumentó a 0,931, es decir, se volvió todavía mucho más adecuada la matriz de datos con un elemento menos, y seguimos rechazando el test de Bartlett, lo que nos está indicando lo adecuado de la eliminación. ¿De acuerdo? Y más encima hemos mejorado muy levemente, pero es aproximadamente un punto, en el que hemos mejorado el porcentaje de varianza explicada. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que estamos cumpliendo con el principio de parsimonia, es decir, explicamos más con la menor cantidad de variables, ¿no? Recuerden que siempre tenemos que cumplir con ese principio en los análisis multivariables, ¿no? Entonces, una vez analizada todos los requerimientos del análisis, ya tenemos la cantidad de factores que han sido extraídos, ¿no? De los 21 ítems o de las 21 dimensiones originales, solamente podemos reconocer 2 de las 5. ¿Sí? Recuerden también que solo se incorporan los ítems de la escala. Erróneamente muchos de ustedes incorporaron también las variables sociodemográficas que no corresponden. ¿Sí? Por eso les dieron a veces las 5 dimensiones, que no era adecuado. Bueno, con las 2 dimensiones que hemos encontrado, ya pueden ver los resultados sin rotar. Claramente todo se lo lleva el primer factor, entonces por eso se sugiere la rotación Varimax, donde vemos claramente a través de los valores propios cómo se reparte de una manera mucho más homogénea la información, y eso nos permite tener el mismo 64,8%, pero repartido de otra manera para que la información sea más fácil de distribuirse y que luego nosotros podamos explicar de mejor manera las 2 dimensiones que hemos encontrado. Entonces, acto seguido, verificábamos la matriz de componentes rotados y si observaban, aquí en rojo están los valores que cargaban más con sentido en el factor 2, que hacía alusión a la difusión de la información,
¿sí? Es decir, de información más formal tal vez. Y teníamos el factor 1, que si uno miraba los ítems se refería al flujo de información, pero informal o flujo de información escrito también podría haber sido, ¿no? Los nombres podrían haber cambiado, también podrían haber utilizado aquel ítem que tenía la mayor carga como para poder identificarlo, ¿sí? En cualquiera de esos casos será correcto. Si ustedes llegaban a hacer todo el proceso, pero no hacen la interpretación de los factores, entonces no está completo el proceso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el resultado final, ¿cuál era? Que nosotros no podemos confirmar que se dan las 5 dimensiones, solo se dan 2 de las 5 dimensiones y lo que cabía a lo mejor comentar, que la justificación de ello seguramente es que el personal no distingue las otras dimensiones, ¿sí? Es decir, para el personal que está haciendo la valoración no es claro los distintos factores que se reconocen en otros lugares de donde proviene este estudio. ¿Sí? Perdón. Bien, vamos a la segunda actividad. La segunda actividad estaba relacionada con la misma base de datos. Incluso algunos de ustedes no la contestaron pensando que las preguntas eran las mismas y la situación no era la misma. Es el mismo planteamiento, pero lo que se pedía aquí era, por un lado, utilizando la misma base de datos, ahora las jefaturas solicitan una caracterización de los empleados, de manera que a través de dichos resultados se puedan implementar acciones que permitan mejorar la orientación al mercado. Ahí estaba un poco el objetivo, ¿no? De lo que se quería llegar a hacer. Entonces, aquí deberíamos haber hecho esa caracterización. Lo que ocurre es que todavía no la hacemos. Entonces, bueno, vamos a tener que ver cómo llegamos a esa caracterización. Entonces, en no más de 5 líneas, indica la metodología que utilizarás para analizar la información y cumplir los requerimientos que se solicitan. Claramente debíamos aplicar, por el objetivo que se tenía, ¿no? Deberíamos haber aplicado un análisis factorial de correspondencias múltiples. Los motivos importantes, recuerden que se pedía justificar el porqué, y el porqué son dos siempre los motivos, igual que en el caso del AFE. El primero y el más importante, y es que trabajamos con más de dos variables, porque podría ser simple también, más de dos variables, por eso es múltiple, y porque las variables involucradas son todas variables cualitativas o no métricas. ¿De acuerdo? Y luego ya en el apartado C nos dicen desarrollar la metodología. Entonces, para eso vamos a desarrollar, aquí tenemos la actividad número 2, que sería el análisis de correspondencias. Entonces, cuando hacemos el análisis de correspondencias con solamente las variables que nos van a permitir caracterizar a los individuos, que en el fondo eran las variables sociodemográficas. ¿Se fijan? Porque en definitiva lo otro son opiniones respecto de las jefaturas, respecto de una serie de elementos, pero lo que pedía era caracterizar a los grupos de individuos. Por lo tanto, solo teníamos que tomar las variables sociodemográficas. Cuando ingresábamos todas las variables sociodemográficas, ¿sí?, teníamos que en el historial de iteraciones ya se observaba el descalabro que quedó, ¿no? Teníamos casi 3 veces la cantidad de pérdida, ¿no?, que respecto de la varianza total explicada. ¿Qué podíamos observar? El alfa de Cronbach se veía
mucho mejor siempre en la dimensión 1 que en la 2, es mucho más consistente, pero claro, la dimensión 2, al tener un alfa de Cronbach por debajo de 0,7, ya nos estaba indicando que tenía algunas complicaciones. Ahora, esto nos lleva, y por la cantidad de pérdida también, a tener porcentajes de varianza muy bajos. Entonces, claramente aquí hay que entrar a depurar. Nada más llegar a este momento, uno tenía que pensar en la depuración. Entonces, vamos a donde corresponde hacer el proceso, aquí en las medidas discriminantes. Entonces aquí uno observaba que hay varias variables, ¿no?, que están por debajo de 0,2, y si uno agrandaba el gráfico se veían más claras, y si no, lo podían hacer a través de la matriz donde estaban las medidas de discriminación. Allí se observaba claramente que no tributaban ni a la dimensión 1 ni a la 2, por eso estaban cerca de 0, y entonces se eliminaba género, nacionalidad, jefe de hogar, trabaja en una comuna distinta, considera que su ingreso es adecuado, ¿no? Aquí tienen en rojo todas aquellas que están prácticamente en 0, que son las que se ven aquí, ¿de acuerdo? Bien, si hacemos esa eliminación, fíjense lo que ocurrió con el modelo. Mantenemos una varianza total explicada muy parecida, similar a la anterior, pero lo que hemos ganado es en la cantidad de pérdida. Y eso hace entonces que de alguna manera estemos cumpliendo con ese proceso de depuración, de limpiar un poco la cantidad de suciedad que tenía el análisis por un lado, y por el otro hemos mejorado el porcentaje de explicación porque claramente somos más eficientes, ¿no? Estamos explicando más con la menor cantidad de variables y a la vez vamos cumpliendo con el principio de parsimonia. Mejoramos los niveles de consistencia y nos volvemos a las medidas de discriminación, viendo que aún tenemos una cantidad de pérdida importante, a ver si es posible depurar aún más el análisis, ¿no? Entonces, si venimos a las medidas de discriminación, vemos que aún quedan, que a lo mejor no las habíamos visto tan claramente, aún quedan dos ítems que están muy cerca del centro de gravedad en ambas dimensiones, ¿no? Y ese es un poco lo importante. Entonces, deberían ser eliminadas por último. Ha tenido más de un trabajo en el último tiempo y sus ingresos anuales oscilan entre. Hacemos el proceso de eliminación. Y fíjense que ya tenemos una cantidad de pérdida, todavía está por sobre la varianza total explicada, pero es absolutamente razonable, ¿sí?, tener una cantidad más o menos de pérdida. Igualmente nos gustaría tener menos, pero respecto de lo que teníamos inicialmente, claramente hemos mejorado el análisis, ¿no?, en el proceso de depuración. ¿Qué ha ocurrido? Se nos ha hecho más consistente la dimensión 1 y la 2 levemente. Fíjense que tenía una consistencia 0,681 y explicábamos un 28, y ahora tenemos un 0,677 pero explicamos un 34. ¿Se fijan? Entonces no siempre el que aumente el alfa de Cronbach significa mejoría. Hay que ir mirando a la par tanto la consistencia de la dimensión como el porcentaje de varianza que ahora explica, ¿no? Entonces hemos mejorado en los parámetros de valoración del modelo, por lo tanto, habiendo depurado ya todas las variables, tienen niveles de discriminación o capacidad discriminatoria importantes, por lo tanto ya no es necesario seguir haciendo el proceso de eliminación. Aquí voy a las medidas, ¿se fijan? Ahora alguien podría decir, oye, pero todavía tenemos esta está en 0, pero claro, está en 0, pero es 0,27 en la dimensión 2, quiere decir que en la dimensión 2 me va a ayudar a explicar el nivel educativo, aunque en la dimensión 1 no me ayudará, ¿sí? Pero lo importante es que al menos en una de las dos dimensiones ayude a explicar, a discriminar un poco más de 0,2, ¿verdad? De esa manera entonces todas las demás variables se quedan para el análisis, y lo que debíamos entonces era
analizar las distintas categorías. Como también había muy poco tiempo, probablemente no era fácil pensar en que se podían agrupar categorías, ¿no? Entonces, ni siquiera lo pensaba, pero sí que habían algunos casos en los que, bueno, podría haber sido, ¿no? Pero directamente debían irse al diagrama conjunto de puntos para poder encontrar las categorizaciones, las distintas categorías, ¿no?, de cada una de las variables que se quedaron finalmente en el análisis para poder buscar esas asociaciones, ¿no? Entonces, cuando llegábamos al gráfico conjunto, nos dábamos cuenta que teníamos tres grandes grupos de trabajadores. Recuerden que lo importante era la caracterización. ¿Para qué? Para que eso es lo que no hay que perder de vista, y muchos de ustedes perdieron de vista el objetivo, que era que a través de esta caracterización de los empleados se puedan implementar acciones que permitan mejorar la orientación hacia el mercado. Entonces, cuando uno observa el diagrama conjunto, se ven claramente tres grupos de trabajadores. Estos tres grupos de trabajadores eran, primero, aquellos que son los más jóvenes, ¿cierto? Tienen entre 18 y 30 años, tienen menos de un año trabajando en el ámbito de la salud y menos de un año trabajando en la institución, ¿no? Generalmente están a honorarios y no tienen hijos, son solteros. ¿Se fijan? Claramente ahí hay un grupo que habría que atacar cómo se mejoraría el mercado interno con la preocupación de este grupo, que claramente va a ser distinto. Y bueno, y tienen educación superior. Y va a ser muy distinto a este otro grupo. Este otro grupo habrá que abordarlo de otra manera, el mercado interno, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas tienen entre 46 y 65 años, tienen 15 años o más trabajando en el ámbito de la salud y en el servicio, generalmente con contrato indefinido, casados, ¿cierto? Y con hijos entre 3 y 5. Claramente no hay una cercanía tan alta, por lo tanto, digamos que el que tengan entre 3 y 5 hijos no es una característica muy cercana, ¿no? No podríamos decir que se caracterizan por tener 3 y 5 hijos. Está levemente más cerca, pero no demasiado. Entonces, habría que abordar este otro grupo de manera distinta, porque la comunicación es distinta en las dimensiones que hemos reconocido, ¿no? Tanto interna como más formal. Y luego aquí tenemos el otro grupo de trabajadores que son, podríamos decir, los intermedios, ¿no? Son aquellos que tienen entre 31 y 45 años, que tienen entre 4 y 8 años trabajando en la institución, generalmente con posgrado, entre 9 y 15 años trabajando en el ámbito de la salud, es decir, es gente con experiencia, ¿cierto? Y que tienen otros tipos de contrato, podría ser también algunos part-time, generalmente están en convivencia, ¿sí? Y que son de educación técnica. Entonces debe ser técnico profesional, entonces probablemente son estos mandos intermedios, ¿no? De enfermería, la gente que hace el trabajo entre el administrativo y el médico, ¿no? Entonces, bueno, ahí estarían los tres grandes grupos o las tres grandes categorías que debería abordar el sistema de salud de manera diferenciada para poder lograr una mejor relación, ¿cierto? Entre los trabajadores
y la institución pública de salud. Ahora, esta relación siempre pensada en la orientación hacia el mercado interno. Y esas eran las dos actividades de la evaluación.